Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque voy a lanzarte alguna serie de preguntas para intentar sacar algo concluyente. Porque el otro día me hacían una pregunta y me decían, ¿eres rico? ¿Qué es ser rico? Muchos te dirían familia, salud, otros te hablarían de dinero, otros de Lamborghini. ¿Qué es ser rico? Pero quiero lanzarte unas preguntas. Si miras en tu cartera, en tu mochila o en tu bolso, ¿llevas alguna tarjeta de puntos? ¿Haces cola para tomarte algo o ahorrarte €1 en un sitio que es más barato que el otro? ¿Organizas tus viajes en función de los descuentos? ¿Pierdes tiempo en ver qué es más barato? No la calidad, sino qué cuesta menos. Entonces no eres rico. Y no hablo de dinero, hablo de cómo valoras tu tiempo, de cómo respetas tu tiempo. Porque mientras tú estás haciendo cola para ahorrar €3, hay alguien que ha pagado esos €3 y ya ha terminado de comer. Ha ganado 30 minutos de vida. Eh, ¿Cuánto pagarías por comprar una máquina del tiempo? Alguna vez he hablado sobre ello. Nos han educado que para optimizar céntimos tenemos que perder un tiempo en pensar en ello. Pero no nos educan en optimizar horas. La diferencia, imagínate. Porque el dinero está en la calle, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Como decía el otro día, ¿no? Hablábamos solo. Se vive y se muere una vez. El problema ya no es ahorrar, el problema es que decides ser eficiente. Si eres eficiente ahorrando dinero, pero insuficiente protegiendo el dinero, parece que no estás haciendo nada. Pero ¿cómo haces para proteger tu tiempo? ¿Cómo haces para saber que el tiempo es limitado? Aunque vivamos como si nunca no vayamos a morir. Para mí el verdadero salto no está en gastar menos, está en empezar a vivir como alguien que valora su tiempo, siendo presente, no estando con la mente un poco más hacia adelante, un poco más hacia esas vacaciones que tienen que llegar, hacia ese puente, y ojo que todos hemos pasado por ahí, solo que algunos hemos tomado la decisión de salir de esa rueda de la rata y otros se sienten cómodos en uno, no tenemos que decir rueda de la rata, no tiene que ser tan despectivo, se sienten cómodos en esa cierta velocidad de crucero. Dejar de pensar cuánto cuesta, dejar de comparar cuánto cuesta. Empieza a pensar cuánto me cuesta en vida no hacer cosas. Cuando haces ese giro, te das cuenta de que el problema no está en ahorrar ni en gastar menos. El problema está en que tienes que incrementar tus ventas. Tu venta o bien como servicio o bien como máquina que trabaja para alguien o tu venta como producto que tienes para vender. Quizás debería de cambiar y vivir y dejar de vivir como alguien que sobrevive para empezar a vivir como alguien que elige, alguien que escoge. Pero comprar una máquina del tiempo, ¿cuánto pagarías por volver con tus seres queridos? ¿Cuánto pagarías por volver a estar ese tiempo perdido en el pasado? ¿Cuánto pagarías por estar un ratito más con ese familiar que echas de menos? Un ratito más. Pues eso puedes hacerlo hoy. Puedes tomar decisiones que te permitan no perder ni un solo minuto en comparar, en ofertas, en vuelos baratos, en esperar hasta tarde. Y quizás puedas dedicar ese tiempo para estar o bien con las personas que quieres estar, o bien puedes emplear ese tiempo para ganar más dinero, para ser más grande, para ser una mejor persona.
Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Gracias a los que pertenecéis al círculo privado de Salvados por la Bolsa, veis a salvadosporlabolsa.com, una pequeña pestaña que pone círculo privado. Os invito a que entréis, hay siempre una compañía que analizamos mensualmente, un fondo, una temática, hay un diario económico sin sesgos que se reparte todos los domingos. El jueves que viene es la hoguera de este mes. En fin, hay una cantidad de cosas que puedes aprender donde todo converge en un punto que se llama rentabilidad. Hoy voy a hablar sobre un tema que es que me preguntan mucho y creo que hay mucha... creo que es algo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Que es cómo analizar una empresa. Muchas veces se cree que analizar una empresa es algo reservado a cuatro contables, analistas de Londres, a un tipo que tiene Bloomberg instalado, 3 pantallas puestas, y como si para entender un negocio hiciera falta un Excel dinámico, 20 ratios en inglés, acrónimos, un lenguaje raro, ¿no? Es verdad que siempre digo el lenguaje de la contabilidad es el lenguaje del éxito, pero no es así, o al menos no del todo, no como lo piensas. Yo voy a intentar explicar de manera muy breve cómo analizar una empresa, porque muchas veces detrás de una empresa lo que hay no es tan complicado, es simplemente una historia, un producto, una venta, una máquina, un software. Hay un dinero que entra, un dinero que sale, activos que trabajan, deuda, en fin, una serie de conjuntos que te puede caer algo de dinero como inversor. Pero la pregunta clave que yo me hago siempre es, ¿este negocio está funcionando de verdad o solo lo parece? Y eso, aunque muchos lo compliquen, se puede entender bastante rápido, porque muchos intentan complicarlo, todo lo que tienen del EBITDA, del... Invertir es muy fácil. El otro día se lo decía a uno de los oyentes, decía, invertir es muy fácil, y me dijo, me lo ha dicho con tanta seguridad. Y es que es verdad, ¿sabes? El invertir es muy sencillo. Lo primero que te diría es que no pongas tu dinero en un negocio que no entiendas. Está claro, esta frase no es mía, de Warren Buffett. Porque al final invertir sin entender un negocio es como subirte a un barco sin saber si lleva o no lleva motor, hacia dónde va, si lleva agujeros, si... no inviertas en algo que no conoces. El, Voy a hacerte un pequeño esquema muy breve de cómo puedes analizar una compañía en 20 minutos, que podría ser suficiente. Oye, no como un auditor, no como un profesor de contabilidad, no como hacemos en el círculo privado, que hacemos análisis totalmente profesionales, sino como un inversor que quiere tomar mejores decisiones. Como un inversor que quiere tomar mejores decisiones hoy para mejorar su futuro mañana. La mayoría de las personas empiezan desde el principio mal, mirando el precio antes que el negocio. Ese es el error principal que veo. Empieza mirando el precio. Uno de los grandes errores del inversor medio es que empieza por donde no debe, que es cuánto cotiza el precio de una acción. Ve caer una acción un 30% y piensa, ahora está barata porque ha caído un 30%. ¿Qué opina? Ve una acción subir un 80% y piensa, oye, ya he perdido el tren. Se me ha escapado. Ya no había localizado otro. Qué pena. Mira que me habían dicho. En ambos casos estás empezando por el final. Si te estás centrando en eso, en ambos casos, está empezando, disculpa, por el final. Porque el precio no te dice lo que hay detrás del negocio. El precio no te dice si la empresa genera o no caja. El precio no te dice si tiene deuda sana o una deuda que va a hacerla quebrar. El precio no te dice si el problema es temporal, es estructural, es patatín patatán, ¿no? Por eso, antes de mirar el gráfico, antes de mirar el PER, antes de mirar si está de moda o si la recomienda alguien en Twitter, hay que entender una cosa. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo gana dinero y cómo se mueve su balance? ¿Alguna vez has mirado eso antes de mirar si ha caído o no ha caído? Tendemos a decir, ha caído esta compañía, quizás se ponga interesante. Eso, si ya conoces bien el negocio, te lo compro, si no, no. Analizar una empresa no es memorizar 100 conceptos, es aprender a detectar 4 o 5 señales básicas
que te dice si el negocio va bien o si, por el contrario, no va tan bien. Vamos a tratar de entender, como he dicho, a qué se dedica la empresa. Vamos a analizar, vamos a dedicar 5 minutos, y más ahora con las herramientas que tenemos, a dedicar a qué se dedica la empresa, qué hace la empresa. Mucha gente compra acciones de empresas que, como decía Caste, ¿eres capaz de explicar la compañía que tienes comprada en 2 frases? 2 segundos, ¿sabes cuál es su negocio principal? Si tú no puedes explicarle a un niño de 12 años cómo gana dinero tu empresa, que eres coinversor, probablemente es porque no la entiende de verdad. No te preguntes cuánto factura. Pregúntate a qué se dedica realmente este negocio. Es para mí clave y lo más importante. Lo primero que tienes que entender es: vende software, vende seguros, tiene fábrica, tiene una licencia patente, tiene una gran marca, opera hospitales, construye infraestructuras, intenta lo más. Depende de una materia prima. Es que hay gente que dice, no tengo ni pajolera idea de lo que se dedica. O simplemente está maquillando lo que puede ser un gran negocio, como le pasa a negocios como Tesla, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo analizar una empresa casi sin activos físicos que analizar una empresa que tiene un alto capital intensivo, una empresa que le cuesta mucho fabricar, que tiene mucha deuda, que le cuesta mucho vender. No es lo mismo. No es lo mismo analizar una tecnología o una dedicada a las aerolíneas que una aseguradora de una minera. No es lo mismo una empresa que cobra al momento o que tarda 6 meses en cobrar. No es lo mismo. Oye, que ya hablaremos de esto. A Nike le ha hecho caer algo parecido a lo que vamos a hablar, ¿vale? Así que el primer paso es casi simple. Entiende el negocio. Antes de tocar un número, antes de que... Entiende el negocio. No, da igual, no ha caído un 20%. Entiende el negocio. Punto pelota. ¿Hacia dónde me dirigiría luego? ¿Hacia dónde dirigiría mi satélite? Hacia el balance. La foto de lo que la empresa tiene y de cómo lo ha financiado. La empresa de lo que tiene y lo que debe. Una vez entiendes el negocio, yo me iría al balance, pese a que en la segunda columna, de las 3 que aparecen, la de en medio, aquí es donde mucha gente desconecta porque aparecen palabras como no sabe qué es un activo, no sabe qué es un pasivo, ni qué es un patrimonio neto, ni un corriente, un no corriente, y parece que has entrado ahí en un terreno en el que solo hay números y ni siquiera sabes compararlo. Pero en realidad el balance responde a 2 preguntas muy sencillas, que son las que tienes que encontrar en ese plano, en ese mapa de números. Y es, ¿qué tiene la empresa? Y ¿de dónde ha salido el dinero para tenerlo? Nada más. ¿Qué tiene la empresa y de dónde ha salido el dinero para tenerlo? Nada más. Por un lado está lo que la empresa tiene en sí, ¿no? Está la caja, clientes que le deben dinero, inventario, maquinaria, edificios, ¿qué te digo yo? Marcas, licencia. Lo primero es lo que tiene. Por otro lado está cómo se ha financiado todo eso. Formaría parte del pasivo. ¿Con dinero de los socios? ¿Con beneficios retenidos? ¿O con deuda? Eso es un balance. ¿De dónde ha salido el dinero que ha pagado todo eso? No hay casas raras de por medio. Simplemente la empresa tiene todo esto porque debe todo esto o ha salido de todo esto. Es la idea principal que tienes que tener de primero. Aquí aparece un concepto que nunca olvidaré de económicas, y es que el balance no descuadra. Lo que descuadra es la realidad. Es decir, activo es igual a pasivo. Lo que decía mi profesor, que era la fórmula más importante de la contabilidad. Siempre te va a cuadrar en papel. La cuestión es si el papel refleja bien lo que está pasando en el negocio. Hay empresas como la que veíamos el otro día, que era, si no me equivoco, SoFi, en la que puede ser que descuadre el pasivo y el activo. O haya falseado ciertas cuentas para descuadrar eso, ¿no? Así que de eso, de lo que es el balance, observa lo siguiente. Mira el activo fijo. Te dice si el negocio es pesado o es flexible. El activo que es fijo.
Primero, un vistazo rápido. Vete al activo fijo o al activo no corriente, el que va a permanecer más de un año en la empresa. ¿Qué puede llegar a decirte? Te dice si estás delante de un negocio. Es que esa es la clave, ¿sabes? Si es un negocio, si una empresa necesita fábricas, centros logísticos, hoteles, maquinarias, barcos o aviones o centrales eléctricas, te dice todo lo que necesita. ¿Estás ante un negocio mucho más rígido o estás ante un negocio, como hemos dicho, un software? Eso tiene una parte buena. Puede crear barreras de entrada. Oye, es muy difícil ser esta empresa. Pero también tiene una parte mala. Suele traer más costes fijos, más mantenimiento y más flexibilidad. ASML. Es muy difícil ser una ASML, ¿no? Por poner un ejemplo de empresa. En cambio, si una empresa tiene pocos activos fijos, puede ser un negocio mucho más flexible, más fácil de adaptar, más barato de mantener, más escalable en algunos casos, más ligero. Y eso sí, aquí la trampa ¿cuál es? Que te pueden copiar. ¿Es complicado montar una peluquería? Quizá, pues no, pero puedes montártela en la otra. ¿Es muy difícil montar un centro de operación a corazón abierto? Sí, y más raro que te ponten al lado uno. Se trata de compararlo con su sector. Yo lo que haría es ver ese activo corriente y compararlo con la de su mismo sector. ¿Qué activo corriente tiene Apple en cuanto a Samsung? ¿O qué activo corriente tiene algunos? No sé si me explico. Es la cuestión de ver. La pregunta correcta es saber comparar ese activo corriente, fijo, disculpa, con el mismo sector, que ahí puedes comparar las cifras de negocio. ¿Tiene el activo fijo adecuado entonces el negocio o algo chirría? Eso es un punto que yo miraría y evolucionaría. ¿Puede resultar complejo? Sí, pero cuando lo pillas es muy, muy sencillo. ¿Qué miraría también o qué punto miraría de la empresa? Lo más importante, la caja, ojo, el inventario y clientes. Fijaros estos tres conceptos. El activo fijo, el que hemos dicho, puede ser complejo de mirar, pero esto no. Caja, inventario y clientes. Caja, inventario y clientes. ¿Cuánto dinero hay en la caja? ¿Cuánto inventario tenemos que prevé que se va a salir? ¿Y cuántos clientes tenemos? Hay empresas como Palantir que tienen muy pocos clientes, porque su cliente principal es el Estado. Si lo perdiera, podría quebrar, sí. Esto es la parte más útil para analizar una empresa. Incluso he hecho una mención al activo del balance, pero a donde me iría sería aquí. El circulante, el corazón del negocio, la rueda que gira, la caja, inventario y clientes. Ahí es donde realmente vas a ver si el negocio es bueno o no. Y he mencionado antes Nike porque empezó con este tipo de problemas. Fijaros, la empresa tiene dinero. Con ese dinero, ¿qué hace? Comprar productos o si presta algún servicio, presta servicio. Ese producto o servicio se vende. Luego aparece un cliente que te debe dinero y finalmente lo cobras. Ese ciclo es muy importante para descontarlo en el precio. Cuanto mejor gira, mejor funciona la empresa. Es muy importante decir, como hablábamos de Mercadona, uno de los negocios más rentables del mundo, un negocio que cobra ¿cuándo? En el acto. Productos que ¿cuándo va a pagar? A 90 días. Mueve miles de millones a 90 días que poniéndolo en un monetario ya está haciendo dinero. Cuando comparas un año con otro, esas tres cajas te cuentan su historia. Cuando yo voy comparando la caja del año pasado, el inventario del año pasado, o el producto del año pasado, y clientes por cobrar del año pasado, con este, o de hace 2 años, según cómo cambie, puedes detectar si hay problemas o si hay fortaleza. Te voy a poner el caso de que suba mucho. Ha subido mucho el inventario. Esto fue lo que le pasó a Nike en el año 2020. Subió mucho el inventario porque muchas veces eso no significa que la empresa haya
comprado muy bien. Significa que ha vendido mucho peor o que ha vendido menos de lo esperado. El producto se acumula, las ruedas atacan. Productos como en el caso de Nike, que van a tener que tirarse, van a pasar de moda. Hay mercancía parada y eso es mucho negocio, eso es una mala señal. Oye, preveíamos vender tanto y solo hemos vendido esto. Es una mala señal, no siempre, pero casi siempre sí. Imaginaros otro caso, que sube mucho los clientes pendientes de cobro. Tienes muchos morosos en tu empresa. Pues con eso también hay que tener cuidado, porque puede significar que venden mucho más. Sí, estoy vendiendo mucho más, pero no estoy cobrando. No estoy cobrando. Pero ojo, también puede significar que se está cobrando mal o que está alargando plazos para maquillar el crecimiento, sin decir que yo miraría el número de clientes que hay respecto a un año, respecto a lo anterior. Oye, quizás estás vendiendo a clientes de peor calidad. ¿Por qué ese ciclo ha aumentado? Crecer en ventas está bien, pero crecer en impagos, no. No. Os voy a poner el caso número 3, de que sube mucho la caja. A priori, qué bien, ¿no? Está subiendo la caja, vamos a poder reinvertir, esto es maravilloso. Pero tampoco siempre lo es. Porque, y esta es la interpretación del mercado, porque una empresa con demasiada caja puede estar preparándose para crecer. Sí, te lo compro, eso queda, descontaría bastante bien. O puede no saber qué hacer con el dinero. Puede estar vendiendo activos. Puede estar dejando de invertir. Puede ser que haya vendido un edificio que ya no utiliza y ha generado caja, pero ¿qué va? Has perdido un activo. ¿De dónde sale esa caja? ¿Puedes preguntarle a la inteligencia artificial y que te lo dé bien? No lo sé, depende. Caso número 4, todo se hace más pequeño. Imaginaros, esto a mucha gente le asusta. Ven menos inventario, menos clientes pendientes, menos caja operativa y piensan que la empresa se está pagando. Esto muchas veces lo veo que dice, ven el decrecimiento de todo eso y dicen la empresa se está pagando. Pues muchas veces sí, pero a veces no. A veces se está volviendo más eficiente. Simplemente. Y es clave la eficiencia. Dice, vamos a producir menos, vamos a crear escasez, vamos a quitar los clientes. Hay negocios que no necesitan ser más grandes para ser mejores. Necesitan girar más rápido, necesitan cobrar antes, necesitan mover menos capital para generar el mismo beneficio. Hay negocios que eso es la virtud de principal de negocio. Porque una empresa que necesita menos recursos para producir el mismo resultado suele ser una empresa mucho, mucho mejor. Y eso es importante. Tengo por aquí anotado también algunas de las cosas que quiero que veamos sobre cómo analizar una empresa. Sí, la deuda. No importa solo cuánto hay, lo tengo aquí apuntado, sino si se puede devolver. Ya habéis visto que he hecho programas en el que hablo sobre ratios de deuda. Imaginaros una empresa o sea, una familia que dice, oye, tengo mi hipoteca, he pedido 100.000 euros, pero tengo 200.000 euros, podría cancelarla. Esa familia está siendo eficiente. Pero dice, no, tengo 100.000 euros, no podría cancelarla hoy, oye, no es solvente en el corto plazo. Puede pagar su hipoteca mes a mes, es solvente en el largo plazo o no es solvente a corto plazo. ¿Cómo se hace con el test ácido o el quick ratio? Es decir, si la empresa es solvente, lo suyo es que la empresa sea una empresa magnífica, sería la empresa es solvente en el corto y en el largo plazo. En el corto y en el largo plazo. Es decir, ha pedido 100.000 euros, tiene 300.000, paga su deuda todos los meses, pero podría solapar. Eso es crecer por encima de tus posibilidades. Si el negocio genera caja, que es una de las cosas que están mirando, va a poder solaparlo perfectamente. Oye, ¿cómo ha hecho esa deuda? ¿Cara o barata? ¿Es deuda operativa normal del negocio o está apagando fuegos? Una refinanciación para apagar fuegos y no quebrar. Es otra idea importante. Dentro de la deuda a corto plazo, porque va a ser la que va a vencer. Suele ser más barata, pero te exige rapidez, te aprieta más. Ser solvente en el pago de hipoteca mensual. Esa es la clave.
Esa es la clave. Un negocio que rota inventario rápido y cobra pronto, puede convivir bien con deudas cortas. Un negocio que tarda años en madurar inversiones, necesita obra, estructura, ahora que hasta dentro de 7 años no empieza a generar. mm, si las cosas van bien, multiplica los resultados. Si las cosas no van bien, se multiplica hacia bastante mal. Tengo otro punto de que puedes mirar, entretenerte, y es la amortización, la contabilidad y la gran trampa del beneficio, porque hay trampa en el beneficio. Me tengo algunas anotaciones sobre la amortización. No todo beneficio significa caja y no toda la pérdida significa pérdidas. Hay gastos contables que no son salida inmediata de dinero, como la amortización. Imaginaros, siempre he puesto varias veces este ejemplo. Oye, voy a comprar un horno para fabricar pan. Vamos a hacer una cosa, como se amortiza 10 años el gasto, voy a pedir prestado ese dinero a devolverlo en 10 años, acorde a su amortización, y así podemos meter dos. Así podemos meter dos hornos. Dice, oye, se ha endeudado para comprar un horno. No, perdona, no me he endeudado para comprar un horno. He crecido por encima de sus posibilidades. Aquí hay que conectarlo todo, ¿no? Hay que conectar el balance con la cuenta de resultados, con los flujos de caja, ¿no? Y así sale la realidad del negocio. Pero porque una empresa no vive de parecer rentable, de parecerlo, vive de ser rentable de verdad. Y hay empresas que nos parecen rentables, pero realmente no lo son. Y en última instancia, una empresa buena no es la que mejor se cuenta, es la que mejor convierte su actividad de caja. Vamos a aterrizarlo, si te parece, o a modo de resumen, que me he apuntado aquí un pequeño esquema para aterrizar cómo analizar una empresa, que había dicho en 20 minutos y llevo ya, a ver, me entretengo en mirarlo, llevo ya casi el tiempo estimado. Yo que quería hacer los programas más cortos desde ahora. Vamos a aterrizar todo esto que he dicho. Si mañana te sientas delante de una empresa y tienes 20 minutos para analizarlo, yo haría este orden. Primero, entendería a qué se dedica y cómo gana dinero. Eso sería lo primero que haría. ¿A qué se dedica y cómo gana dinero? Lo segundo sería, miraría su activo fijo y me preguntaría si encaja con su sector. Compararía su activo fijo con el resto del sector. 3 empresas más potentes es suficiente. Tercero, miraría el circulante, que hemos dicho que era inventario, clientes y caja. Vais a aprender el lenguaje del éxito, que es la contabilidad. Cuarto, revisaría su deuda. ¿Cuánto hay? ¿Cuándo vence? Y si parece razonable para ese negocio. El quinto punto, los tengo aquí anotados para que no se me olvide nada. Vería si la empresa genera caja o solo beneficios contables. Es decir, no solo un beneficio, sino que además genera caja. Sexto, intentaría responder a esta pregunta. La primera que notaba. ¿El negocio se está fortaleciendo o solo está creciendo aparentemente? Porque crecer no significa mejorar. Hay empresas que crecen destruyendo muchísimo valor y hay otras empresas que crecen o que optan por ir más lentas para construir con más valor. El otro día pasaba alguna empresa, ¿cuál era? Duolingo, que decía que iba a empezar iba a reducir el número de suscriptores porque iba a cobrar, porque iba a trabajar, iba a centrarse más en... Está siendo más eficiente. Lo que el mercado detectó como un fallo, yo lo vi como dije, oye, que quiere ser más rentable. Otro punto que miraría, lo cualitativo manda sobre lo cuantitativo. Aquí viene lo más importante, la interpretación de la empresa. Puedes aprender todos los ratios del mundo, porque fíjate que no he nombrado ni un solo ratio, ni PER, este es price value. Eso sí, acabo de publicar un vídeo en el círculo privado en el que hablo cómo encontrar empresas baratas por valoración. Si entráis en el círculo privado, lo aprendéis. Eso sí que son 20 minutos, lo que tarda en hacerlo. Puedes saberlo todo sobre los conceptos contables. Puede hacer hojas de cálculo
todo lo precisa que quiere y que te den un número. Me parece muy bien, pero si no entiendes la parte cualitativa, te va a faltar lo esencial, que es qué calidad tiene el negocio, si tiene o no ventaja competitiva, si tiene una marca, si tiene un poder de fijación de precios, pricing power, si tiene una recurrencia o depende de algo cíclico. Esto es un sector, es decir, es un química, fisioterapia, por poner un ejemplo, ¿es cíclico o todo el mundo va a necesitar a un fisio? ¿O estamos vendiendo cositas estas que daban vueltecitas hace 10 años? ¿El crecimiento es sano o forzado? ¿Hay una recurrencia o no? Porque un balance aislado, si tú solo miras el balance, puede engañar muchísimo. Un número aislado puede engañar muchísimo. Un trimestre concreto puede engañar, que eso es lo que le está pasando a mucha gente con estas empresas como Robi y demás, que oye, que parecía que van mal y no. Es simplemente una desaceleración, luego van a coger más fuerza. Cuando juntan números con el negocio, es mucho más difícil, eso sí, que te engañen. Y una reflexión final. Invertir mejor no consiste en que sepan más, sino en que veas más claro. Yo cada vez estoy más convencido de una cosa, y es que en inversiones muchas veces no gana el que sabe más términos, gana el que lo ve más claro, el que ha hecho la usabilidad, el que separa lo que está sucediendo, el que no se deja impresionar por un precio. Va a la gente dejar de utilizar el Duolingo, o es una moda, o saldrá algo que lo reemplace, ahora que ha salido. El que compra una historia está comprando una narrativa. El que entiende que detrás de cada acción hay una empresa y detrás de cada empresa hay una estructura financiera, una calidad de negocio, una realidad, y esa realidad no siempre se ve en el titular, es el que está viendo por encima del gráfico, por encima del entusiasmo del mercado. Es el que está por delante, el que es capaz de interpretar lo que está sucediendo. Porque por eso aprender a analizar una empresa, aunque sea en 20 minutos, es una defensa, es una cobertura. Nadie va a dejar de existir. Ahora todo el mundo habla mal de Nike. ¿Qué es hasta dónde llega la superficialidad? ¿Cuándo va a aparecer su Michael Jordan? Poner tu dinero en algo que no has entendido de verdad, porque no tiene sentido, porque al final invertir bien no consiste en adivinar qué hará mañana el mercado. Invertir bien consiste en reconocer con la mayor claridad posible que negocios merecen estar contigo muchos años, porque van a generar muchos flujos de caja, porque al final no se trata solo de invertir, se trata de invertir con cierto criterio o con cierto leve conocimiento, porque no compres un negocio porque alguien te lo ha contado. Compra un negocio porque lo entiendes, porque es recurrente y porque has comparado ciertos conceptos con su competencia y sabes que va a generar flujos de caja. Esos flujos de caja son sanos y que va a caer a tu cuenta de brokers. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y para todas. Paz.